Muy buenos días, yo soy Lili Benavides y los recibo con muchísimo gusto aquí en su programa Salud al Día. El día de mañana, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y precisamente ese es el tema del día de hoy. Así que vamos a comenzar con esta cápsula que hemos preparado para ustedes. El suicidio es un fenómeno que se estudia en todo el mundo desde diferentes perspectivas, es decir, desde el cambio social, cultural, económico y tecnológico. En la adolescencia, el suicidio es una condición que recién empieza a ser estudiada y aunque comparte con el suicidio en adultos factores comunes, se trata de un fenómeno nuevo. A nivel mundial, el aumento del suicidio ha sido paulatino en la población adolescente y se considera como un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud afirma que es la segunda causa de mortalidad entre las edades de 12 a 19 años. En México, investigaciones epidemiológicas mencionan como factores de riesgo la falta de oportunidades, el fracaso académico, el bajo nivel escolar de los padres, la pobreza, la violencia intrafamiliar, el aislamiento social, las escasas relaciones interpersonales, el uso de drogas, el embarazo y el bullying a través de las redes sociales. La implementación de programas de prevención en las instituciones con las que tiene contacto el adolescente, como son clubes sociales, deportivos, la escuela y la familia, a partir del uso de los medios de comunicación y de la tecnología con la que se relaciona el adolescente, permitirá identificar los factores de riesgo para prevenir e intervenir terapéuticamente antes de la consumación del suicidio. Reportes sobre los servicios de salud mental en México refieren que los pacientes con trastornos psiquiátricos, de ansiedad o afectivos, no buscan la atención psiquiátrica debido al miedo de ser estigmatizados por su núcleo familiar, social o laboral. La desesperanza, entendida como la falta de objetivos positivos sobre el futuro, son en México factores que pudieran ser detonantes de una conducta suicida. Actuar de manera errática o temeraria es también una señal de alerta. Si un adolescente comienza a tomar malas decisiones o si comienza a hacer cosas que son dañinas para sí mismo o para otras personas, como acoso o peleas, puede ser una señal de que está perdiendo el control. Por tanto, es importante tener una buena comunicación en familia para poder distinguir los factores mencionados y tomar las medidas necesarias para acudir con un especialista y dar atención oportuna. Pues así como vimos en la cápsula, realmente esta es una problemática a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud por eso designó el 10 de septiembre pues para dar a conocer y dar más información sobre este tema del que no se habla tanto. Y por eso mismo tengo el gusto de presentarles pues a mis invitados del día de hoy, que ellos nos van a ayudar a comprender, a entender, pero sobre todo a prevenir este problema, esta problemática del suicidio. Y bueno, pues se los voy a presentar, voy a comenzar pues con las damas, los voy a presentar a la licenciada Perla de la Rosa, quien es psicóloga. Muy buenos días. Gracias, Lili, un gusto estar aquí en el programa y más con este tema pues tan importante que nos preocupa y nos ocupa como sociedad. Así es, exactamente, pues muchísimas gracias por acompañarnos. También les voy a presentar al doctor Magdaleno Pérez, quien ya también nos había acompañado, es psiquiatra. Muy buenos días. Muy buenos días, Perla, gracias por la invitación y pues con gusto, ¿verdad?, compartir aquí este lugar y pues platicar sobre este tema tan relevante. Claro, tan importante. Y también al doctor Arturo Garza Vargas, quien es psiquiatra y catedrático del TEC Salud. Muy buenos días, doctor. Sí, muy buenos días. Gracias, Lili, por la invitación y al Canal 28 por esta invitación. Claro, y por dar esta difusión, ¿no?, que es lo más importante yo creo que en este tipo de temas. Y bueno, pues les preguntamos al público de Salud al Día, les preguntamos cuál crees que es la causa principal del suicidio en jóvenes y adultos. Y esto fue lo que nos contestaron.
Yo creo que la principal causa de suicidio en los jóvenes es la incomprensión de los padres y el no encontrar amigos o gente cercana que logre comprender su manera de ver la vida, y al final terminan orillándose a eso. Yo creo que la principal causa es la autoestima de la persona, porque si escucha comentarios negativos, a lo mejor no directamente, pues también le pueden afectar. Una de las principales, que es la que más se ve en México, es por bullying. Y otra que me ha tocado ver mucho por conocidos o amigos es la discriminación, pues, inclusive de los padres por la orientación sexual. Yo pienso que una de las principales causas es la falta de atención de los padres. Pues yo creo que es por la presión social, tanto como problemas familiares. Yo creo que la principal causa es pues la depresión. Y esto fue lo que nos contestaron algunos jóvenes que son seguidores de Salud al Día, y muchísimas gracias por contestarnos esta pregunta. Pero bueno, ya ahora sí, aquí con nuestros especialistas invitados, ¿cuáles serían algunas de las principales causas, Perla, por los que los jóvenes toman esta decisión? Bueno, pudiéramos decir que el suicidio pudiera ser de causa, vaya, es multifactorial, no podemos decir que hay como una causa específica, sino este factor más este otro que desencadena en ello. Casi siempre, bueno, viene a ser como la culminación de algo que viene padeciéndose de tiempo atrás. Sí, pudiéramos decir que la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias, las adicciones, este sentimiento de soledad que sienten los jóvenes, porque yo en consulta, yo he platicado con mis pacientes que han tenido ideación suicida o inclusive que han llegado a intentar suicidarse, al preguntarles qué pasaba por tu mente en esos momentos, cómo te sentías, y algo que expresan es soledad. A pesar de estar cerca de sus papás, a pesar de convivir con ellos, a pesar de que hay esas amistades, el no sentir que alguien les escucha, o si les escuchan, sentir que hay como un juicio de por medio. Claro, claro. Y doctor Arturo, bueno, esta es una problemática que se ha ido incrementando. ¿Qué estará pasando? ¿Cuál será este factor que hace que se haya incrementado? Sí, digo, como bien lo mencionó la licenciada Perla, el aspecto de la familia, pero sí, sobre todo, hemos visto los expertos que la depresión ha ido en aumento en adolescentes, y principalmente el aspecto del estilo de vida. Nosotros vemos que cada fin de semana los adolescentes cambian su ritmo de horario. Imagínense, entran a clases a las 7 de la mañana y luego pues, se van desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la mañana el viernes, y luego el sábado, y luego el domingo otra vez se desvelan, y el lunes entran a clases. Cada fin de semana hay un cambio de su ritmo de vida que modifica o impacta también la salud neurofisiológica en el cerebro, y bueno, y muchos otros aspectos ambientales y familiares. Claro, claro, y que este estilo de vida, como bien comenta, pues ha ido cambiando. Y también en este estilo de vida, doctor Magdaleno, bueno, las familias han ido cambiando. Muchos de los jóvenes que contestaron dicen también la cuestión de sus papás, de la familia en sí, y bueno, pues es muy cierto que ahora las familias, ya los dos trabajan, ya los dos tienen que estar más tiempo fuera de casa. ¿Puede ser este también un factor? Pues creo que sí, ¿verdad? Tanto Arturo como Perla han mencionado estas variables sociodemográficas, ¿no? Como un factor importante. Yo creo que sí juegan un rol importante. Toda la parte psicosocial juega un rol importante. Yo quisiera abonar a los comentarios que han hecho ambos. Primero, que tanto la ideación suicida, el intento suicida, o el dañarse a sí mismo, ya ven que está muy de moda, el self-harm, es que se cortan. Son situaciones que se deben de considerar como una emergencia, para atender. O sea, cuando aparezcan este tipo de conductas, uno tiene que considerarlas forzosamente como una emergencia, porque está escrito en la literatura actual que los siguientes 6 meses después de una actuación de ese tipo, el riesgo de suicidio está muy manifiesto. Sí, ese es el primer punto de lo que yo quisiera abonar. Y el siguiente punto es, hablando de los factores biológicos, para ampliar un poquito más los comentarios. En el tema de biología del cerebro y del cuerpo, por ejemplo,
tocando el tema de depresión y la desesperanza que marcaban ahí en el video que ustedes presentaron. La desesperanza es un síntoma que está relacionado con el funcionamiento cerebral bioquímico, con una sustancia que se llama serotonina. Cuando la serotonina no hay suficiente nivel en el cerebro, en la sinapsis de las neuronas, aparece ese pensamiento de desesperanza. Y el primer signo que aparece es que la persona dice que valdría más la pena estar muerto que vivo. Ese es el primer síntoma de que la serotonina ya está empezando a tener problemas. Ese sería algo que tendríamos que tomar en cuenta a la hora que vemos a una persona y nos manifiesta eso. Y este es un buen momento para empezar a actuar. Claro. La otra situación que en los últimos meses me ha tocado a mí empezar a valorar es, por ejemplo, y que está relacionado con el estilo de vida, pero que impacta en la salud física de las personas y que está relacionada con la depresión y la ansiedad, es lo que comemos, por ejemplo. Comemos muchas cosas que no son nutritivas, entonces traemos muchas deficiencias vitamínicas y de suplementos que impactan directamente sobre el cuerpo y afectan la serotonina. ¿Qué otra cosa? Las disbiosis. Las bacterias, tenemos 10 bacterias por cada célula eucariota que tenemos en el cuerpo. Entonces esas bacterias, si se altera el control, también pueden provocar ese tipo de síntomas. Entonces son nuevas formas de entender la depresión y la ansiedad y por consecuencia pues el suicidio, ¿verdad? Claro, claro, y que hemos hablado aquí en Salud al Día en algunos otros programas, doctor Magdaleno, de esto que usted comenta, la relación que hay entre nuestro sistema entérico, de nuestro intestino y también nuestro cerebro, y la relación que hay, por ejemplo, con este tipo de problemas de la depresión, de algunos otros problemas mentales, ¿no? Que estamos conociendo estas nuevas investigaciones que nos han hecho conocer esto. Y bueno, ahorita que estamos hablando sobre el suicidio entre los jóvenes, entre los adolescentes, bueno, yo creo que todos fuimos adolescentes y todos pasamos por esta etapa, ¿no? Y ¿cómo podemos distinguir entre algo común en la adolescencia? Porque yo creo que es muy común que cuando fuimos adolescentes, pues te sientas que nadie te entiende, te sientas devastado, te sientas solo, pero ¿cómo podemos diferenciar allá realmente un foco de alerta, no? Fíjate, Lili, que eso que comentas es importantísimo, porque es fundamental que conozcamos a nuestros hijos adolescentes. Es que muchos papás hoy en día, además de lo que comentabas al inicio, que las mamás pues ahora salen, trabajan, no es solamente la cuestión de tiempo o el estar o no estar en casa con nuestros hijos. Hay incluso padres de familia que pasan gran parte del día con ellos, pero están demasiado ocupados o los ocupan demasiado. Y es, vámonos a la escuela, llega rápido a la tarea, córrele, vámonos al fútbol, o córrele, vámonos al ballet, ahora vámonos al inglés, vámonos al francés, y rapidito a cenar, a descansar y a dormir. ¿Cómo vamos a identificar o a reconocer un cambio en el comportamiento de nuestros jóvenes si ni siquiera conocemos su conducta básica? Porque no hay ese espacio, no hay esa convivencia, no hay esa comunicación, y que incluso esta parte de la comunicación que es tan importante, hoy en día muchos papás piensan que tienen una buena comunicación con sus hijos porque les dan consejos, porque hablan de ciertos temas superficiales, pero la mayoría de los jóvenes no se siente escuchado, que ese es el punto más importante. No solamente darle consejos, que como decimos, el consejo sí ayuda, por supuesto, sino de que escuches a tu hijo, lo que él tiene que expresar, y que lo escuches sin un juicio, sino realmente tratando de entenderlo y recordando que todos fuimos jóvenes alguna vez. Y aunque esas inquietudes que él tiene no lo anulemos, no le quitemos esa validación, no le digamos que esos problemas o esas cosas que le angustian no tienen importancia, porque para él puede ser lo más importante en ese momento de su vida. Claro, exactamente. Y también en este papel, doctor Arturo, juega mucho la cuestión de las escuelas, de los maestros, que a veces son los que se dan cuenta primero de un cambio de comportamiento. Sí, ¿no? en ese punto es muy importante porque existen dos situaciones. Una, el estigma sobre el aspecto mental. Entonces, es una gran preocupación que afortunadamente ya las escuelas han puesto mucha atención. Y el segundo punto es el estigma al tratamiento del padecimiento. Entonces, estamos lidiando con dos estigmas, tanto el estigma de la depresión y el suicidio, y el tratamiento que es a base de medicamentos y psicoterapia en conjunto. Y lo que más importante es señalar que el joven en sí
no se quiere suicidar, o sea, y le vienen los pensamientos. Lo que pasa es que, como bien comentaban ahorita, viene un abrumador sentimiento de ya no existir. Es tanto el sufrimiento que dicen, si voy a seguir viviendo así, claro, con ese sentimiento de desesperanza, prefiero quitarme la vida. Claro. Entonces el chico o la chica sí quieren vivir, por supuesto, pero sintiéndose bien. Y eso hay que buscar ayuda profesional. Claro, y una frase que he leído por ahí buscando información de este tema, pues decían que realmente no buscan la muerte, sino buscan parar de sufrir, ¿no? O sea, buscan dejar este sentimiento de desesperación o de desolación, ¿verdad? Sobre todo porque es muy frecuente. Hay cerca de 85,000 habitantes el día de hoy con depresión y que solamente se tratan el 12 o 13%. Y de ese 85,000, el 80% son adolescentes, digamos, son jóvenes y que no se están tratando. Claro. Y sí nos alarma el número de suicidios en México, pues que ya está prácticamente un suicidio por hora en nuestro país. Ese punto es muy importante, es decir, las autoridades en Secretaría, en distintas partes del país, se están enfrentando mucho a atender la prevención del suicidio. Claro, porque realmente esta es una cifra pues muy alarmante, ¿no? Y como lo decíamos en la cápsula que tenemos aquí de Salud al Día, pues cada 40 segundos muere alguien en el mundo a causa del suicidio. Y en México es el segundo lugar en adolescentes y en jóvenes. Entonces, doctor Magdaleno, pues, ¿qué más podemos hacer nosotros, los adultos, verdad? En cuanto en la familia, en la escuela, pues para detectar estos focos de alerta, ¿no? Pues la verdad, Lili, es una pregunta compleja, ¿verdad? Claro. Muy, muy compleja. No tengo una respuesta así precisa a lo que comentas, ¿no? Porque le estaba leyendo hace ratito un artículo que hicieron en Birmingham, en Inglaterra, y evaluaron todos los factores psicosociales y biológicos para prevenir el suicidio. Y la conclusión es que no pudieron hacer el metaanálisis después de buscar tanta información para determinar cuáles variables sí eran de peso estadístico para hacer un programa de prevención. Sí, ¿Qué significa eso? Significa que es un fenómeno tan complicado, tan complejo, y que no le podemos recargar la culpa al núcleo familiar, ¿sí? Claro. O sea, mucho de esto que pasa en las familias, pues es parte de una sociedad globalizada, ¿verdad? Claro. Es parte de una situación que tenemos que vivir todos y tenemos que adaptarnos. Alguien puede decir, es que es moda llevar a los hijos a esto, el otro. Puede ser que sea una moda, pero es una tendencia. Claro. Y no podemos ir en contra de esa tendencia. El que se salga de esa tendencia se segrega y tiene otros riesgos. Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues pareciera ser que vivimos un mundo tan globalizado y tan rápido que el gran reto es la adaptación. Claro. ¿Sí? Y no podernos adaptar nos puede llevar hacia allá. Es ahí donde llevamos al punto de la vulnerabilidad. Es decir, sí hay mucho, la prevalencia es muy alta, pero eso también nos habla en el contexto de salud mental de esa vulnerabilidad o esa dificultad para adaptarse a un mundo tan cambiante. Nosotros no vamos a cambiar ese mundo, hagamos lo que hagamos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tal vez programas como lo que tú planteas aquí, es decir, ¿cómo podemos ayudar a las familias mandándoles mensajes? Oigan, la velocidad es demasiada, o sea, hay que ponerle un poquito de pausa, decía Perla, hay que decirle a las familias, póngale un poquito de pausa a ese ritmo que llevan porque es rapidísimo, ¿sí? Y eso reta a la biología de uno, a la adaptación. Y si no nos adaptamos, Carlos Darwin decía en el libro de la teoría de las especies, decía que los sentimientos sirven para que las especies se adapten, pero cuando el sentimiento se vuelve contra las especies, las destruye. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahorita? Que todos esos sentimientos se vuelven contra uno y te autodestruyen, pero eso es vulnerabilidad, la selección natural. Claro, exactamente, no, y que nos tenemos que adaptar, como decía bien usted, ¿verdad? O sea, realmente todos tenemos este ritmo de vida agitado y todo, pero bueno, ir poniendo pausas tanto en la convivencia, en la alimentación, como bien lo señalaba, en las horas de sueño, ¿verdad? En todo lo en el ejercicio, exactamente. Y bueno, hablando también de la familia, hablamos a veces aquí en Salud al Día en otro tipo de temas, claro, ¿verdad? Y de enfermedades del factor hereditario.
puede estar presente en el suicidio. Bien, también en la mañana estuve leyendo y estos últimos 5 años de mi vida he estado metido en genética, pero muchísimo. No es determinante, la genética no es determinante para ningún trastorno de salud mental. La suma de las partes, súmale genética y otras partes metabólicas, claro, nos pueden dar como consecuencia un fenómeno de esta naturaleza, ¿sí? Hay algunos genes que se han estudiado como candidatos para el suicidio en algunos temas de salud mental, siguen siendo controversiales. Hay uno en especial que tiene que ver con la serotonina, que se llama TPH1, que es una enzima que metaboliza el triptófano para que se convierta en serotonina, es triptófano hidroxilasa, así se llama la enzima, que pareciera ser que si hay una mutación ahí y no se metaboliza bien la serotonina, pues no produce serotonina. ¿Sí? Sin embargo, en un funcionamiento, en un contexto sano, vamos a ponerle, es posible que esa mutación nunca se exprese. Pero imagínate que te comes donas, tortas, hamburguesas, ¿sí? Claro, y entonces subes de peso, te suben los triglicéridos y entonces traes un síndrome metabólico y ¡pum!, se activa ese gen, claro, y entonces viene toda una consecuencia. Es decir, el gen por sí mismo no puede causar la enfermedad directamente, sino en presencia de una serie de estímulos, claro, medioambientales que se les llama epigenética. La epigenética sumada a la genética nos da como una consecuencia. Una consecuencia, claro, y que también puede ser un factor ahorita debido a la alta presencia de este síndrome metabólico, como lo hemos platicado en otros programas aquí en Salud al Día, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Y bueno, si ya hablamos un poco del factor hereditario, Perla, no precisamente en la cuestión de genética, pero sí, por ejemplo, en la manera de conducta, en cómo las familias, por ejemplo, los papás se enfrentan a situaciones o problemas, puede impactar como ejemplo para los hijos de cómo enfrentar estas situaciones. Sí, definitivamente. Ajá. Y es que hoy en día también muchos de los padres, en un afán de que los hijos no sufran situaciones que a ellos les tocó sufrir, de que no tengan las carencias que ellos atravesaron, pues tienden a darles pues a manos llenas o a no permitirles incluso esforzarse, aprender el valor de las cosas, el esfuerzo para poder obtener algo, que todo eso nos va generando aprendizajes y tolerancia a la frustración. Ajá. A un niño o a un joven que se le da todo y no se le enseña a hacerse responsable, pues es una persona que va a tener muy baja tolerancia a la frustración, que cuando se enfrenta a un reto, porque la vida no va a ser como en casa, ¿verdad? Que todo se le da en bandeja de plata, como decimos, va a enfrentarse a retos allá afuera en su vida y pues no sabe cómo enfrentarlos y eso le frustra, no hay esa tolerancia, pues aparecen otras situaciones, ¿no? Si a eso también le sumamos que hay padres o madres que estén atravesando por alguna depresión, por crisis de ansiedad severas, que no se estén atendiendo, que es eso, yo creo que el factor clave, la atención oportuna, pues sin quererlo y sin haber tal vez ninguna intención de por medio, se le está transmitiendo mucho, hasta, no solamente con lo que expresamos, ¿no? Sino con ese comportamiento y actuar diario, el cómo se enfrenta o cómo se va de una situación, son cosas que los niños van absorbiendo. Y creo que esta parte de la atención, bueno, así como hoy en día hay mucha conciencia de que es importante, por ejemplo, las mujeres, octubre, ¿no? La conciencia de hacerte tus chequeos, de acudir a lo mejor una vez al año. No existe eso en cuanto a la salud mental, psicológica de una persona. No hay esta parte de, oye, ve una vez al año a pues atenderte, a revisarte el cómo te encuentras, cómo te sientes, incluso como una manera de prevención. Claro, exactamente, y es que es muy cierto lo que comentas, Perla, realmente no existe esta cultura y todavía lo tenemos como un tabú, como un mito, incluso el acudir a una terapia, el ir a visitar a un psicólogo, a un psiquiatra, porque lo hemos comentado en otros programas aquí, pues luego tachamos o dices, pero ¿por qué si yo no estoy loco, verdad? Si yo no lo necesito. Entonces hay que quitarnos ese estigma. Vamos a ir a un pequeño corte aquí en Salud al Día, pero ahorita que regresemos vamos a seguir hablando con nuestros especialistas acerca de este tema de cómo prevenir el suicidio en los jóvenes. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, márquenos al 2020-8865 y con gusto estaremos leyendo en el transcurso del programa sus comentarios. Ahorita regresamos a Salud al Día.
Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Salud al Día. Les recuerdo que si usted tiene algún comentario o alguna duda respecto a nuestro tema del día de hoy, que es el suicidio en jóvenes y adolescentes, pues márquenos al 2020-8865 o también nos pueden mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, que es el 812-611-3535. Ahí pónganos su nombre, su pregunta y con gusto estaremos leyendo sus comentarios. Y también bienvenidos a la gente que nos está viendo a través de la transmisión en vivo en Facebook de Canal 28 Nuevo León. Ahí estamos transmitiendo también en vivo para que usted comparta esta transmisión, etiquete a sus familiares, a sus amigos, para que vean esta y se enteren de esta información. Y también si usted quiere hacernos alguna duda o alguna pregunta, por este medio del Facebook, también lo puede hacer ahí en los comentarios y ahorita estaremos leyendo las preguntas. Pero bueno, pues les hicimos una pregunta a nuestro público de Salud al Día. Les preguntamos cómo crees que puedan influir las redes sociales en un joven con ideas suicidas y esto fue lo que nos contestaron. Red social, tú eliges lo que quieres ver. Entonces, al momento de saber elegir a lo que le das follow o a lo que le das like, pues tu home se empieza a poblar de cosas positivas. Si empiezas tú con depresión o algo así, empiezas a poblarte de cosas negativas y por ende eso empieza a motivar más la idea del suicidio o de estar en depresión o algo así, lo cual motiva o te orilla más a querer realizar el acto. Prácticamente en internet pues puedes ver de todo. Hay grupos especiales para personas que quieren suicidarse, hay grupos que te dicen cómo hacerlo, hay grupos que te motivan a hacerlo, o sea, la verdad es que hay de todo. Yo creo que es un 100% lo que influye. Yo digo que es el ciberbullying, otra de las principales causas, y otro efecto negativo son los estereotipos perfectos que la sociedad refleja a través de las redes sociales. Pues causan mucha presión social y siento que en las ideas de alguien, de una persona que está pensando pues suicidarse, las redes sociales es un factor pues muy, o sea, que influye en verdad mucho en ideas de esta persona. Y como bueno, estábamos platicando en el bloque 1 y bien nos lo comentaba el doctor Magdaleno, pues no podemos estar fuera ya en este momento de las redes sociales, del internet. Yo creo que todos tenemos acceso a él, pero realmente en los jóvenes puede influir. ¿Qué es lo que puede influir? Sí, Lili, definitivamente sí puede influir y es que, pues como lo comentaba el doctor Magdaleno, no podemos hoy en día privar a los jóvenes de ello, o sea, no podemos, no, mi hijo no va a tener ninguna red social porque pues nacieron en esta era de la tecnología y es la manera, una de las maneras en las que ellos también socializan en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante? Pues bueno, estar atentos a qué es lo que ellos están viendo, qué es lo que ellos están también pues de pronto publicando, porque muchos de los jóvenes al no sentirse escuchados en casa, ojo papás y mamás, al no sentirse escuchados en casa, pues tratan de hacer una llamada de atención o de que alguien a través de sus redes sociales les escuche, porque hay publicaciones y podemos darnos cuenta el cómo se siente una persona también a través de las cosas que publican. Muchos de los padres no están atentos, no manejan inclusive redes sociales porque no les entienden, porque no es de su era o de su época, pero la realidad es que es muy importante involucrarse, porque muchos de los jóvenes están pidiendo ayuda o expresando su sentir a través de sus redes sociales en las que tal vez lo que van a recibir de parte de otras personas de su edad, que no tienen la madurez y a lo mejor ni los recursos para hacerle frente a esta situación, pues va a ser emojis, va a ser a lo mejor, pues sí, alguna frase o palabra de aliento, pero sabemos que una persona que trae alguna ideación suicida, un échale ganas o un todo va a estar bien, no es suficiente. Claro, debemos estar más presentes sobre todo, ¿no? Y doctora Arturo, ¿será también que influye la cuestión de que en edades más tempranas tienen acceso, bueno, en una exageración, pero realmente es una conducta que yo creo que hemos visto todos? Hay veces que hasta algunas mamás presumen que sus bebés ya pueden deslizar
el dedito sobre una tableta, sobre un celular. Entonces, bueno, entre edades más tempranas, el acceso a toda esta información puede influir. No, definitivamente. Vamos a decir, no es la causa de las redes sociales, pero Ajá. es un detonante muy importante. Entonces, en esta multifactores que ocurren en depresión y suicidio, pues está el estilo de vida, la familia, y un detonante importante definitivamente es la red social. Y si desde muy temprana edad se están exponiendo a información que es difícil procesar, si uno de adulto esa información Claro. negativa nos cuesta poderla procesar, cuanto y más un bebé, ya vemos niños de 1 año con, Claro. con juegos, pero ya 5, 7, 8 años, que los procesos de estar investigando en redes sociales, pues la información no es capaz de digerirla y va incidiendo negativamente en el cerebro y en el cuerpo Claro. de los niños. De los niños, claro. Y también, doctor Magdaleno, bueno, un tema bien importante, los contenidos. ¿Qué están viendo entonces los niños, los jóvenes, los adolescentes en estas redes sociales? Puede ser un tema, ¿no? Sí, yo quiero, para no ser tan determinante, Lili, porque Ajá. si no, uno puede llegar a ese punto, ¿no? A ser Claro. tan determinante como Sí, decir sí. que los papás son los culpables, la red es redes el sociales, culpable, el gobierno es el culpable, ¿sí? Yo creo que primero, ya me he tocado buscar y leer bastantito sobre qué tanto los videojuegos, los medios de comunicación, qué tanto la internet, ¿no? Y nada es conclusivo. Creo que es demasiado temprano todavía en nuestra evolución para saber con exactitud qué tantas mutaciones nos va a provocar todo esto, ¿sí? Claro. Es muy temprano. Estamos empezando a ver apenas, ¿sí?, este proceso adaptativo a una nueva época de nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que no quisiera entrar en ese punto y ser determinante, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, en relación a lo que es la red, ¿va?, lo que se menciona en la investigación, los artículos, sin llegar a ser concluyente, bueno, pues es que la exposición a ciertos contenidos violentos, a ciertos contenidos difíciles de procesar en un cerebro que está en desarrollo y en un cerebro vulnerable, pues obviamente que va a tener un impacto. Claro. Y la salida puede ser una conducta como lo que estamos hablando ahorita. Eso es en cuestión de los contenidos, ¿no? O sea, decía Arturo ahorita, hay contenidos que hasta uno, que ya está Sí, más claro. anquilosado del cerebro, ¿no? Ya más hecho, ya no, difícilmente tienes nuevas conexiones, ¿no? Y te pega, ¿no? Claro. Y pega duro, ¿no? Situaciones delicadas como lo que vemos de la violencia. Por ejemplo, ahorita estaban diciendo en la mañana que no sé en qué estado, en Veracruz, apareció un cadáver colgado de un puente, ¿no? ¿Cuántas veces lo vivimos nosotros aquí? Exacto. Lo vimos. O sea, ¿qué tanto impacto tiene eso? ¿Sí? Bueno, ahora, la otra situación, los tiempos, Lili, o sea, los tiempos, o sea, a veces también se nos ha olvidado, siguiendo los comentarios de Perla, en relación hacia la familia, ¿verdad? Se nos ha olvidado la convivencia, tener esos espacios. Entonces los niños se convierten en, la niñera es la tele, la niñera es el internet, Claro. ¿sí? Y entonces ya no hay un contacto directo con la familia, ¿verdad? Hay un contacto con un medio, ¿sí? Y pasan horas ahí, y otra vez Exacto. volvemos al mismo punto, no solamente los contenidos, sino ya el estímulo, o sea, cuánta radiación produce estar enfrente del televisor, cuánto estímulo de energía genera de descargas en el cerebro, estar en un juego, estar en internet, escuchando comentarios de alguien más, ¿sí?, que no son tuyos y te van influyendo. Bueno, todo eso tiene mucha repercusión seguramente. Claro. ¿Sí? Entonces, los tiempos, yo creo que hay que limitar los tiempos con los hijos en el sentido de cuánto tiempo pasan en la red, ¿sí? Está muy bien escrito eso. La Academia Nacional de Pediatría dice 3 horas para los niños, y siempre y cuando sean lúdicas. Después de ahí, si es para trabajo, para escuela y eso, pues las que sean necesarias, siempre y cuando estén enfocadas a construir. Claro. Pero cuando es lúdico, no más de 3, Ok. ¿sí?, en los tiempos.
en los contenidos, pues eso nos toca a nosotros, ¿no? A los adultos. Exacto, estar al pendiente, ¿no? Así Y bien, bueno, ahorita lo platicaba la licenciada Perla, bueno, esto es algo que a veces pues no estamos como adultos al pendiente de estos contenidos. Y será también que en en lo que hemos platicado, ¿no? Los jóvenes buscarán este sentido de pertenencia, Perla, o sea, de ser parte de un grupo de Facebook, un grupo de Instagram, un grupo en que estén, por ejemplo, hay muchos, lo hemos visto últimamente, retos, modas, encuestas de Instagram en donde te piden hacer algún tipo de cosas y bueno, los jóvenes son más susceptibles a caer por este sentido de pertenencia. Sí, definitivamente sí puede ser también uno de los factores, Lili, porque, pues bueno, a final de cuentas, la familia es como la base de las interacciones sociales, es a través de, la manera en la que se socialice o se conviva con la familia, es como esos ensayos, o es nuestro primer círculo social, que después todo eso va a trascender fuera de casa, ya sea la convivencia en escuela, con amigos o a través de las redes sociales. Sí es muy importante el que ellos se sientan aceptados y validados para sentir que pertenecen a un grupo, porque muchas veces lo que ellos llegan a percibir pues es cierto rechazo. ¿Por qué? Porque llegan a lo mejor y le dicen a su mamá o a su papá, mamá, me quiero hacer un tatuaje, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor la mamá pone el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre? Y luego también esta parte de los juicios, no van a pensar que esto o que lo otro, cuando, ¿por qué no preguntarle, oye, a ver, ¿y por qué te quieres hacer un tatuaje? A ver, ¿de dónde surgió esta idea? ¿Qué es lo que te gustaría tatuarte y por qué? ¿Qué significado tiene eso? Y igual, a lo mejor al final lo que se le va a decir es, no te puedo dar ese permiso porque eres menor de edad, porque esta decisión sería irreversible en tu cuerpo, pero entiendo que tengas este deseo, pero sería irresponsable de mi parte darte ese permiso en este momento. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una aceptación y una validación al deseo, a lo que la otra persona es y quiere. No hay un rechazo, porque recordemos que la rebeldía viene cuando alguien se siente rechazado, que no se le acepta, que no se le escucha. Y es en ese momento cuando buscan esa aceptación con otras personas, que no le juzgan, con las que se sienten entendidos, que a lo mejor tienen sentimientos similares, ideas similares, pero pues obviamente no va a ser necesariamente lo más sano para ese joven. Exacto. El encontrar afuera o buscar afuera algo que debiera tener dentro. Y sí, complementando un poquito lo que comentaba también el doctor respecto a la cantidad de tiempo que pasan ellos utilizando la tecnología, que efectivamente para muchos se ha convertido como en esa nueva niñera. Es como, ay, estoy ocupada, ponte a jugar, o estoy ocupado, ten el celular, desde muy pequeñitos. No es la tecnología, no son los videojuegos, no son las redes sociales, sino el abandono afectivo en el que se puedan encontrar en ese momento. En ese momento, claro, y qué interesante. Vamos a seguir platicando aquí en Salud al Día sobre cómo prevenir el suicidio en los jóvenes y adolescentes, y también algo que comentaron ahorita nuestros especialistas, cómo erradicar estos mitos, estos prejuicios al respecto. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita continuamos aquí en Salud al Día. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Salud al Día, y antes de continuar quiero agradecerle a Gracie Luxury por mi vestido del día de hoy. Ya sabe que la puede encontrar en gracieluxury.com o también Gracie Luxury como en Facebook o en Instagram, y ahí está el pendiente de todas las nuevas tendencias que tiene para nosotros. Y también muchísimas gracias al Instituto de Belleza de Miguel Ángel Shangri-La por el arreglo de cada lunes. Ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla por si usted se quiere comunicar con ellos para ponerse más bella o bien estudiar alguna carrera de belleza. Y bueno, continuando con nuestro tema del día de hoy, vamos a ver esta siguiente pregunta que le hicimos a nuestros jóvenes seguidores de Salud al Día. ¿Qué harías si supieras de alguien, de algún amigo que tiene esta idea de suicidarse en mente?
estaría muy al pendiente de la persona para que no se haga daño. Y ya con el tiempo, que obviamente espero no fuera mucho tiempo, llevarlo con un especialista para que pudiera hablar sobre el caso. Si ves que realmente la persona está en una situación muy complicada, pues a lo mejor ya simplemente tu escucha no ayuda, sería recomendarle ir con un psicólogo, con un psiquiatra, pero pues sí estar como que mucho de la mano de esa persona, porque tú a lo mejor lo puedes decir, pero no lo va a hacer. Entonces yo creo que es como no soltarlo, estar al pendiente, un mensaje, una llamada, y esa es como la única forma yo creo que nosotros pudiéramos apoyar a alguien más. No somos expertos, pero siempre hay que tratar de acudir con alguien que nos escuche o con alguien experto al tema. Pues hablaría con ellos, tratar de tranquilizarlos y recomendarles acudir con un profesional para solucionar el problema. Yo creo que todo el mundo diría intentar persuadirlo de lo contrario, pero es muy difícil. Una persona que cae en esta idea ya es muy difícil que se pueda intentar cambiar. Puedes ayudarle, puedes hablar con sus familiares más cercanos para que estén vigilándolo, que estén cerca. Puedes ayudarle hablando con esa persona, pero más que nada pues sí necesita ayuda profesional. Y bueno, yo creo que esta es la pregunta central del programa. ¿Qué podemos hacer? Y les pregunto a ustedes, especialistas, primero, antes de qué podemos hacer, ¿cómo podemos identificar una señal de aviso, alguna alarma en nuestros jóvenes? Pues bueno, definitivamente comentábamos, es muy importante observar cuando hay un cambio en el comportamiento, un cambio drástico. Por eso es importante conocer a nuestros jóvenes, pero digamos si era una persona que comúnmente pues le gustaba demasiado pasar tiempo en casa, hogareño, hogareña, convivir con la familia y de pronto se muestra aislado con ellos o con una necesidad imperiosa de pasar tiempo fuera de casa, de salir desesperado por salirse, o vemos cambios en sus patrones, por ejemplo, de alimentación. Sí, normalmente tendía a pues comer bien o inclusive a lo mejor comer bastantito y de pronto no quiere comer, o a la inversa, o le está costando trabajo descansar cuando nunca tenía ningún problema para ello, o bien está descansando demasiado cuando normalmente descansaba cierta cantidad de horas, y su comportamiento en general pues con las personas, ¿verdad? Cuando hay algún indicador, por ejemplo, de algún comportamiento agresivo, que están enojados la mayor parte del tiempo de una manera muy intensa, o hay una tristeza muy profunda o una ansiedad marcada, que aquí es muy importante entender que una señal de conflicto es cuando hay alguna situación o comportamiento o emoción que perdura a través de un tiempo, o que cuando se presenta es de una manera muy intensa. Con mayor razón, si esa persona ya dio señales de pues que tiene esta ideación suicida. Muchas veces los papás dicen, bueno, pues sí alguna vez hizo un comentario de que pues ya no valía la pena vivir, o de que prefería mejor no vivir, pero pues pensamos, bueno, que a lo mejor quería llamar la atención, ¿verdad? Igual lo dijo en ese momento y nunca lo volvió a decir. Bueno, si quería llamar la atención, qué bueno, o sea, eso es una llamada de atención y hay que ver por qué está necesitando llamar la atención. ¿Cuál es esa necesidad que está detrás de este comportamiento? Pero sí es complejo porque pudiéramos decir que depende mucho de cómo es la persona para poder notar como ese cambio. Ese cambio, claro, en las actitudes. Y algo muy importante, siempre vemos como, ay, es que quiere llamar la atención, como si fuera algo negativo, y realmente es algo que nos están avisando, ¿no? Sí. Y bueno, doctor, ¿cómo podemos iniciar esta charla, como familia, como amigos? Sí, bueno, para completar el comentario anterior de las señales, una de las señales muy importantes es el reflejo en la capacidad académica. Quien tiene una depresión, ideación suicida, tiende a tener una disminución importante en su rendimiento escolar, pero aún así hay quienes sí tienen buen rendimiento escolar y aún tienen ideación suicida. Claro. Sí, entonces son señales de alarma que también hay que ver esa respuesta escolar, la conducta, y sobre todo el grupo de que están los llamados peyorativamente ninis, que es un grupo de adolescentes o jóvenes, adultos jóvenes, que no están ni estudiando ni trabajando.
Entonces ahí es una población muy vulnerable que es un dato importante para poner atención. Y en cuanto a la otra pregunta que haces es... ¿Cómo iniciar esta plática, verdad? Si vemos algún cambio vemos de conducta. al niño, incluso de 8 o 10 años, al adolescente, sobre todo en estos jóvenes, es que los jóvenes puedan ayudar a los jóvenes. Si bien es cierto, es más fácil que un joven detecte que muchas veces la familia. Entonces es instarles que hable primero y segundo, que se atienda. Claro. Y tercero, ofrecerle la esperanza, que este es un periodo, que eso es bien importante. De este estado que vas a salir, o sea, vas a salir, tenerlo claro. Entonces, de joven a joven es más fácil que los hiciste hablar y acompañarlos. No nomás, ya hablamos y bueno, va a estar bien. No, hay que atenderte. Te tienes que dejar ayudar. Hay una frase así, déjate ayudar, te queremos ayudar. Entonces, esa frase es muy importante, ofrecerles y definitivamente aproximarlos a los centros de atención, como es el hospital universitario, la unidad de psiquiatría, está, por ejemplo, el centro de integración juvenil en caso de adicciones y depresión, porque hay una gran comorbilidad de adicción y depresión. Claro. Claro, y eso precisamente para la señora Carmelita de San Nicolás, que nos preguntaba que no hay centros de atención para los adolescentes, y sí existen aquí tanto en Monterrey, en la zona metropolitana de Nuevo León, y también hay que ponerse en contacto, ¿verdad? Y otra cosa, bueno, la familia, tenemos otra llamada, dice, si la abuelita tenemos la capacidad de poder ayudar al adolescente si una abuelita tiene problemas emocionales. Sí, definitivamente. En este caso la pregunta es muy específica. Si tiene problemas emocionales la abuelita, que si puede ayudar, claro que puede ayudar. Claro. Si alguien tiene la capacidad de ayudar, primero es cualquier persona. Y qué mejor que alguien que ha tenido mucha experiencia en la vida para poder aproximarlos a hablar sobre el suicidio, aunque tenga esta situación emocional. Qué mejor que ella tiene la experiencia y puede decirle, como yo lo he vivido, vete a atender. Vete a atender, exactamente. Y muchísimas gracias a Tania López, Estefanía Arriaga, Luis Carlos Lozano, Víctor Manuel Campa, Marta Alicia, Vicky Muñoz y mucha más gente que nos está viendo a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook. Muchísimas gracias por seguir el programa y compartirlo. Y precisamente, bueno, Perla, ya para despedirnos, y doctores, ¿por qué debemos hablar del suicidio? Siempre pensamos que no debemos hablar, que es mejor quedarnos callados, ¿no? Sí, es muy importante que deje de ser un tema tabú, porque identificar y aceptar, sobre todo el aceptar una situación, es lo que nos va a permitir trabajar en ello. Si esto lo escondemos, no hay esa conciencia, no hay esa manera de elaborarlo, no hay esa manera inclusive de aprender algo de esta experiencia tan dolorosa. Y incluso muchas personas que han perdido a algún familiar por que se ha suicidado, al poder hablarlo, al poder expresarlo, están incluso apoyando a otras personas y sanando a la vez que lo hablan. Entonces claro, hay que hacer conciencia, sí sucede, sí pasa, y hoy en día incluso las redes sociales lo están evidenciando, así que hay que tomar acción. Claro, claro, y en este sentido de proteger a lo mejor a los hijos, que lo hablábamos hace rato, y no queremos exponerlos a estos temas, ¿no? Y es mejor hablarlo en familia, sentarlos y platicar con ellos para que entiendan, ¿no? Sí, y en este punto hay que aprovechar precisamente las notas periodísticas. Ajá, para que en una reunión en familia, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas sobre el suicidio? Porque de alguna manera ya tenemos, los padres tenemos una información. Claro. ¿Qué harías en una situación así? Ajá, ¿no? Que ellos sientan confianza a los hijos de hablarlo. Claro, y es una excelente oportunidad para escuchar lo que ellos piensan, ¿verdad? Exacto. Exactamente, pues muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos el día de hoy aquí en Salud al Día. Están apareciendo los teléfonos de ustedes aquí en pantallas y si quieren poner en contacto con cada uno de ellos. Muchísimas gracias por apoyarnos a entender este tema y recordar que no es un mito, sino que hay que hablar del suicidio y hablarlo mucho mejor en familia. Yo lo espero el próximo lunes a las 10:30 de la mañana aquí en Salud al Día con un tema más de interés para todos ustedes. Y recuerda que yo soy Lili Benavides y nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Nos vemos pronto.